Tema de hoy: ¿encontrará la fe sobre la tierra el día que venga Jesús? Hoy nos podemos preguntar, ¿ya dejamos de hacer oración? ¿Ya dejamos de ir a la iglesia? ¿Ya dejamos de leer la Sagrada Escritura? ¿Será que eso es fe? No es un secreto, si pudiéramos medir la fe en el mundo con algún sistema científico y obtener estadísticas tal como se trabaja, por ejemplo, en el ámbito meteorológico, creo que simplemente nos escandalizaríamos. Y si logramos tener un antecedente histórico fidedigno mediante el cual se establezca una predicción futura de cuántos cristianos habrán, quizás dejemos aquella pereza espiritual. Me refiero a la pereza espiritual y religiosa, a la denominada seria, pero aplicada a aquel cristiano frío, el que cree, tiene fe, realiza buenas obras, participa en su comunidad parroquial, asiste en la Eucaristía, persevera en la oración y es activo en la lectura de la Sagrada Escritura, es decir, un buen cristiano católico. Sin embargo, Jesús nos pide más, pues simplemente hay almas sin fe y almas que de poco en poco pierden su fe. Os digo que les hará justicia pronto, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará la fe sobre la tierra? Eso nos dice en Mateo capítulo 18, versículo 8. Qué estremecedoras palabras, ¿verdad? ¿Y hacemos algo? ¿Quiénes somos? ¿Católicos fríos, tibios o calientes? Y es que el Señor nos pide que defendamos la fe y proclamemos el Evangelio, y les dijo, id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Y esto lo vemos en Marcos capítulo 16, versículo 15. Nosotros somos discípulos de Cristo, tenemos el deber de vencer la pereza espiritual e intentar llegar a tantas almas sin fe. Son tiempos difíciles y cada vez más complicados para poder actuar, pero Cristo nos fortalece siempre. Solo debemos poner nuestros corazones para realizar de verdadera esta misión. Es una necesidad humana buscar el bienestar. El punto es dónde lo hallamos. Vemos cómo se busca en prácticas y terapias que estaría de moda, tales como el Reiki, el yoga, la acupuntura, entre otros. Aquí debemos tener mucho cuidado en dos grandes puntos. Primero, si estas prácticas comienzan a tener un papel preponderante en nuestras vidas, podrían justamente estar alejándonos de Dios. Segundo, pueden ser la puerta de entrada para otras creencias distintas al cristianismo. Estas prácticas se realizan en varias sesiones semanales y cobran vital importancia para las personas. Si obviamos los dos puntos anteriores, ello podría no ser cuestionable. Sin embargo, si tenemos tiempo para asistir periódicamente e infaltablemente a estas sesiones y no así a la Santa Misa, al menos la del Día del Señor, que son los domingos, pues estamos en un grave problema. Por ello es que Jesús nos llama a mantenernos despiertos y firmes en la fe. Por eso nos habla en 1 Corintios capítulo 16, versículo 13. Cuando detectemos que estas personas cristianas están cayendo más que nada y creyendo en creencias que las alejan de Dios, debemos corregir. Más aún, lo debemos hacer al ver personas que no buscan su seguridad y paz en Dios. El Papa Francisco señala, la verdadera paz no está hecha por el hombre, es un don del Espíritu Santo. Una paz sin cruz no es la paz que Jesús da, porque solo el Señor puede darnos la paz en medio de las tribulaciones. Sin embargo, la paz se busca en donde no se encuentran jamás. Hace muchos años atrás, en Abitene, una pequeña más que nada población del norte de África, tras la persecución de los cristianos, la policía imperial sorprendió a 49 personas celebrando la Santa Misa. Cuando les ofrecieron perdonar la vida a cambio de que no lo hicieran más, la respuesta fue, sin el domingo no podemos vivir. Y nosotros, con la iglesia cada vez más vacía, intentamos regocijarnos en modas, tendencias y creencias de todo tipo. La misa dominical se ha transformado en el paseo del día domingo para quienes al menos asisten. Para otros, una pérdida de tiempo que es preferible aprovechar en los centros comerciales. Hermanos, no se trata solo de tener fe y de hacer buenas obras. Nuestro Señor nos hizo discípulos para que colaboremos con Él en su plan perfecto. Es nuestro deber cumplir la ley de Dios
implica asumir un rol activo en la evangelización, pasar de ser un católico frío o a colocarse hablando de Dios, defender la fe y la iglesia, incluso cuando las tribulaciones de nuestra vida lo complican. No nos olvidemos lo que nos dice Jesús: por todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Y esto lo vemos en Mateo capítulo 10, versículo 32. Por lo tanto, el que quebrante uno solo de estos preceptos mínimo y lo enseñe así a los hombres será tenido por el menor en el reino de Dios, pero el que los cumpla y lo enseñe será tenido grande en el reino de Dios. Mateo capítulo 5 versículo 16. En los asuntos de Dios, todas las herramientas pueden servirnos para llegar a las almas ciegas de fe. La oración, la lectura de la Sagrada Escritura, incluso la canción y, por cierto, el testimonio personal. Debemos poner todo lo que tenemos a disposición del Señor para que Él obre de la mejor manera a través de nosotros. Jesús nos recuerda ser sal y luz del mundo, y lo vemos en Mateo capítulo 5 versículo 3 al 16. Hay algo más, queridos hermanos. El único pecado mortal que no tiene perdón de Dios es la blasfemia contra el Espíritu Santo. En el Evangelio de San Marcos nos relata lo siguiente: los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: está poseído por Belcebú y por el príncipe de los demonios, expulsa a los demonios. Él, llamándolos junto a sí, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si en su reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede subsistir. Mateo capítulo 3 versículo 22 al 24. En este texto vemos que los fariseos no creían en los milagros que Jesús hacía con el poder del Espíritu Santo. Más aún, lo tildaron de demoníaco. No reconocer el amor de Dios, desconocer a Jesús como el Mesías y Salvador, e incluso afirmar que Él es demonio, es pecar contra el Espíritu Santo. Por eso os digo, todo pecado de blasfemia se perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no se perdonará. Y aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que le diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este mundo ni en el otro. Mateo capítulo 12 versículo 31 al 32. De aquí el carácter urgente que tiene nuestro rol como discípulos de Cristo: proclamar el Evangelio para que muchas almas logren reconocer a Jesús como el camino, la verdad y la vida. No hacerlo es o nos condena eternamente. Hasta pronto. Dios les bendiga.